Bien, esta es la clase número 27 de nuestro curso de cálculo 1 que sigue en el tema de series numéricas. Y hoy se van a presentar, a mostrar tres criterios para estudiar la convergencia de series. ¿Ya? Tres criterios diferentes que tienen unas eh, características especiales que abordan los términos de las series. ¿Ya? Recordemos que ya contamos con una batería de teoremas de distinta clase para estudiar convergencia o mostrar divergencia de las series, ¿ya? Es importante que los términos en la serie se vayan a hacer para que la serie pueda ser convergente, aunque no es una condición suficiente, ¿cierto? Como nos dice este primer teorema. El teorema de Cauchy también es otra herramienta importante que nos habla sobre las diferencias entre las sumas parciales en una serie. El teorema del acotamiento o sándwich, como quiera llamarle, nos habla sobre la convergencia o divergencia simultánea de dos series cuando tenemos las condiciones de mayoramiento en los términos de la asociación. Si la más pequeña diverge, la más grande no puede converger, ¿ya? Porque siempre se va a mantener este orden. O si la más grande converge, la más pequeña no puede diverger porque siempre es menor que la otra y está convergiendo, ¿ya? Entonces esas son unas relaciones que ya tenemos estudiadas. Otros criterios son los que tienen que ver con la multiplicación, ¿ya? Cuando en una serie se escribe como multiplicación de dos términos de dos sucesiones diferentes, ¿ya? Estudiamos cómo se comportan esas sucesiones y ahí aparecen los criterios de Dirichlet, Abel y Leibniz para la serie alternada, ¿ya? Los criterios que se van a ver hoy, ¿ya? Son los nuevos criterios, tienen que ver con la comparación de los términos en las sucesiones, pero no necesariamente que están multiplicándose entre sí, ¿ya? En realidad son los términos de la serie que se analizan o se estudian con su comportamiento hacia el infinito, ¿ya? Por una parte está el cociente, ¿ya? De dos términos, ¿no? Eh, que a partir de este cociente podemos decidir sobre la convergencia o divergencia de las dos series respectivas, ¿ya? De manera simultánea, dependiendo del valor de C. En este caso, el criterio de límite asintótico, ¿sí? Nos dice que al comparar los términos de las sucesiones por cociente, ¿ya? Si ese límite existe y es un número mayor que 0, entonces ambas series convergen o divergen simultáneamente, ¿ya? Si es igual a 0, ¿ya? Y la B es convergente, entonces la serie A sub n también es convergente, ¿ya? Esos son los resultados de este teorema. No vamos a estudiar las demostraciones se pueden revisar en el libro guía. No son complejas de hacer ni de entender, ¿sí? A nosotros nos interesa estudiar la convergencia, ¿ya? Por ahora no nos vamos a meter en la demostración de este teorema. Entonces, ¿cuándo aplicar este criterio, ¿sí? O de preferencia? Es cuando efectivamente tenemos información sobre la convergencia de alguna de las dos series que se están aquí cocientando, ¿ya? O si queremos hacer un cociente con una serie que ya sabemos que diverge o que converge, ¿ya? Entonces ahí estaríamos analizando la convergencia de la serie que se forma, ¿sí? Mediante esta división de términos, ¿ya? Aquí la constante C es la que nos va a decir si estas series A y B convergen o divergen simultáneamente, ¿ya? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una división. 8n cuadrado más 2n más 4 sobre n a la quinta más n menos 6, ¿ya? Ese es el término
serie, ¿ya? O los términos de la serie están dados por esa expresión. Lo que hacemos es, para aplicar este criterio del límite asintótico, observar que ya de partida tenemos un cociente aquí, ¿ya? No vamos a hacer el límite de esto, ¿ya? Para decidir si es o no convergente, ¿ya? Porque sería pensar que la parte del numerador sería la sucesión a sub n y el denominador sería b sub n, pero ambas divergen, ¿ya? Pero lo que nos interesa a nosotros es verificar si esta serie completa converge o diverge, ¿ya? Entonces, la podríamos comparar con otra serie, ¿ya? Y que es una herramienta que se usa también en la convergencia de sucesiones. ¿Qué hacíamos cuando teníamos un cociente? Lo que hacíamos era multiplicar por 1 sobre el, la variable con exponente mayor. En este caso podríamos multiplicar por 1 sobre n a la quinta, ¿ya? Bueno, aquí el análisis es un tanto parecido, ¿ya? Fíjense que cuando el n se hace muy grande, los términos de la sucesión de la serie se parecen a 8n cuadrado sobre n a la quinta, ¿ya? Y eso da 8 sobre n al cubo. Ya, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque pensando también de la misma forma que antes, si multiplicamos por 1 sobre n cubo, ¿ya? Eh, los demás términos, ¿sí? Van a irse a cero, o pensándolo, por ejemplo, este término lineal se parece a este término lineal en el infinito, ¿ya? Lo que no sabemos es esta comparación, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es tomar estos mayores exponentes, ¿ya? O los términos de mayores exponentes, y compararlos por este cociente, ¿ya? Y eso nos va a dar el comportamiento en el infinito, ¿ya? O de qué manera se comportan estos dos polinomios en el infinito. Polinomio en el sentido discreto, ¿cierto? Para la variable n. Entonces vemos que se comportan como 8 sobre n cubo, lo que nos dice que podemos compararlo con n cubo, ¿ya? O 1 sobre n cubo. Esta serie, ¿sí? Nos va a hacer el b sub n que teníamos en el teorema, ¿ya? Entonces vamos a hacer la división de este cociente con ese cociente, 1 sobre n cubo. Al hacer la división, ¿sí? Al dividir por 1 sobre n cubo, el numerador de la primera, ¿cierto? El 8n cuadrado más 2n más 4 se va a multiplicar por n cubo, ¿ya? Y aquí calculamos el límite de esta sucesión, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Dividimos por 1 sobre n quinto, ¿cierto? Y todos estos términos se van a ir a 0. Este se va a ir a n quinto sobre n quinto es 1, entonces va a sobrevivir solamente el 8. Por lo tanto, el límite, ¿sí?, de este cociente, en donde a sub n es esta expresión de acá, ¿cierto? Y el b sub n es 1 sobre n cubo, ese límite es 8. ¿Y qué pasaba cuando era una constante mayor que 0? Bueno, eso significaba que ambas series, A y B, convergen o divergen simultáneamente. Nosotros estamos estudiando la convergencia de esta serie de acá, ¿ya? Y para eso necesitamos saber si esta serie 1 sobre n cubo converge o diverge, ¿ya? Y como nuestra constante c es mayor que 0, ¿ya? Y sabemos que 1 sobre n cubo es convergente, entonces a sub n, la serie a sub n, también va a ser convergente, ¿sí? Porque la convergencia es simultánea. Si converge una, ¿sí? Si el c es mayor que 0, ambas convergen o divergen simultáneamente. Y la comparamos con una serie que sabíamos que era convergente. ¿De acuerdo?
El siguiente criterio se llama el criterio del cociente, que también propone la división, pero ahora nos fijamos que tenemos solamente una sucesión, ¿ya? O los términos de una sola sucesión, no es una sub n y un b sub n. Son términos consecutivos en una misma sucesión, que es la sucesión que genera la serie. Tenemos que exigirles que sean positivos, ¿ya? Y lo que nos piden calcular es el límite de estos términos sucesivos en la sucesión. Si ese límite existe y es R, ¿ya? Dependiendo del valor de R, vamos a poder decir si la sucesión, la serie es convergente o divergente. Si es menor que 1, la serie es convergente. Si es mayor, diverge. Y si es 1, no podemos decir absolutamente nada. Puede converger o puede diverger, ¿ya? Entonces nos interesa saber si es mayor o menor que 1, ¿ya? Si es igual a 1, tendríamos que usar otras herramientas, otros criterios, otras comparaciones para poder decidir si es que va a converger o diverger, ¿ya? Pues se pueden encontrar ejemplos de cuando el R sea igual a 1. Este criterio se ocupa principalmente cuando aparecen factoriales, ¿ya? En la serie, porque al hacer la división, ¿sí? Eh, vamos a tener que varios de estos, la cola de los factoriales, o el principio, como quiera verlo, de los factoriales se van a simplificar, ¿sí? Si ponemos, por ejemplo, n más 1 factorial sobre n factorial, ¿sí? Se van a simplificar todos los términos salvo el n más 1 de i, ¿ya? Entonces, en esos contextos generalmente se ocupa este criterio del cociente, al comparar dos términos consecutivos en la sucesión. Fíjese que siempre es el siguiente sobre el anterior, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, ya nos fijamos que tenemos tanto potencias como factoriales. Y vamos a aplicar este criterio, el criterio del cociente. Entonces, tendríamos que saber que esta expresión es nuestro a sub n, ¿ya? Y comparamos a sub n más 1 sobre a sub n en el límite, ¿ya? Reemplazamos simplemente, ¿ya? A sub n más 1 va a ser n más 1 factorial sobre n más 1 elevado a n más 1, ¿ya? Entonces tenemos esta expresión, n más 1 factorial, sobre n más 1 elevado a n más 1. Y el a sub n es esta expresión de acá, pero como está dividiendo, nos va a quedar en nuestro cociente n a la n en el numerador y n factorial en el denominador. Entonces nos damos cuenta de que este n factorial con ese n más 1 factorial se van a simplificar, ¿ya? Y nos va a quedar simplemente n más 1 arriba, ¿ya? Y las demás, bueno, son las potencias. Eh, Este término n más 1 se va a simplificar con uno de estos factores n más 1, que está elevado aquí a n más 1, nos va a quedar simplemente elevado a n, ¿ya? Y tenemos esta expresión. De aquí reescribimos factorizando, ¿cierto? Factorizamos abajo por n elevado a n, o por n aquí adentro, y sale un n elevado a n que se simplifica con el de arriba y nos queda este límite que lo sabemos, o el límite de 1 más 1 partido por n elevado a n, que eso es e, entonces queda 1 partido por e. Recordamos que e es 2,7 y algo, por lo tanto 1 sobre e es un número más chico que 1. Entonces, cuando el límite es menor que 1, la serie es convergente. ¿Qué podemos decir de esta serie entonces? Que por este criterio, el cociente, la serie es convergente, ¿ya? Se fijan aquí la utilidad de hacer la comparación. Se nos simplificaron casi todos los términos de los factoriales, ¿ya? Y si aparecen potencias, bueno, en la división nos vamos a restar exponentes.
el siguiente criterio se llama criterio de la raíz y habla sobre calcular la raíz enésima. ¿Ya? El n es el índice de la raíz, pero también se va al infinito, entonces es una raíz cuyo índice se va agrandando siempre. ¿Ya? Y también nos pregunta si este límite existe o no. Y si existe, ¿ya? Podemos determinar si es convergente o divergente la serie. Y con las mismas condiciones que el criterio anterior. ¿Eh? Si es menor que 1, converge, y si es mayor a 1, diverge. ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, que estas raíces se puedan calcular siempre, es decir, que a sub n sea un número, sean números reales mayores o iguales que 0. ¿Ya? Entonces, si el r es menor que 1, la serie a sub n converge. Si es mayor a 1, diverge. Y si es igual a 1, no hay información. ¿Ya? Podría converger o diverger. ¿Cuándo ocupar este criterio? En general, ¿cierto? ¿Ya? Cuando tenemos potencias de la variable, potencias cuyo exponente es la variable, ¿ya? Porque al aplicar la raíz enésima, ¿ya? Esperamos que esos exponentes n se, se anulen, porque son funciones inversas, ¿ya? Raíz enésima y la potencia enésima, ¿ya? Se van a anular y nos va a quedar simplemente el límite de los a sub n. Veamos esa serie, ese ejemplo. Fíjense que aquí el n parte en 2. No podría partir en 1 porque el logaritmo de 1, sí, es 0. 0 elevado a 1 sigue siendo 0, pero el problema es 1 partido por 0. ¿Ya? Entonces partimos nuestra serie desde el 2. De ahí en adelante están todos sus términos definidos y se pueden calcular. Entonces lo que hacemos aquí es aplicar, se fija que tenemos el exponente, en el exponente nuestra variable. ¿Ya? Y aplicamos nuestro criterio de la raíz. ¿Podríamos aplicar otro criterio en estos ejemplos? Sí, ya hay que ir viendo cuál es el criterio que más se acomoda al problema que tenemos. ¿Ya? Y ahí decidir. Se le ha dicho que cada uno de estos criterios se aplica en un contexto eh, como particular o tiende a aplicarse en esos problemas, pero eh, bueno, como vimos, hay casos en que no podemos saber sobre la convergencia cuando los cocientes me dan 0 para el caso del límite asintótico o cuando me da 1 para los otros dos criterios. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que mezclar herramientas o buscar otras técnicas para determinar la convergencia o divergencia de las series. ¿Ya? A veces, quizás es necesario eh, aplicar dos tipos de criterios, ¿ya? O dos criterios. Pero bueno, eso ya va a ir progresando de acuerdo a los tipos de ejercicio, a los tipos de problemas que se vayan presentando. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos una potencia, ¿sí? Enésima. Entonces, aplicamos el criterio de la raíz para este término, para el término 1 sobre logaritmo de n elevado a n. Al aplicar el criterio de la raíz, ¿ya? Observamos que 1 sobre logaritmo de n elevado a n es lo mismo que el logaritmo de n elevado a menos n. ¿Sí? La raíz enésima de esto es simplemente logaritmo de n, ¿ya? Elevado a menos 1. Recuerde que la raíz la puedo escribir como una potencia con exponente fraccionario, donde ese es el numerador y ese es el denominador del exponente que queda aquí. Entonces nos queda logaritmo de n elevado a menos 1, o sea, 1 sobre el logaritmo de n. Y cuando el n es muy grande, o cuando el n tiende a infinito, este cociente tiende a 0. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando era 0? Bueno, vamos a nuestro criterio. 0 es un número menor que 1. Y si es menor que 1, la serie
converge. Y ahí está. Tenemos nuestra serie que el criterio de la raíz nos dice que es convergente. Bueno, son tres criterios nuevos, tres teoremas, cuya demostración puede buscarla en el libro guía, como le decía. Em, no son complejas de hacer ni de entender, ¿ya? Y a veces la misma demostración del criterio nos dice, nos da algunas técnicas para poder determinar convergencia o divergencia, ¿ya? Eh, Sería como parte de los desafíos personales o profundización que puedan leer esas demostraciones, ¿sí? E intentar comprenderla, comprender cuáles son los pasos, a qué criterios también se recurre para demostrarlo, ¿ya? Porque también se, se asumen los otros criterios como teoremas ya demostrados, ¿sí? Y algunos de ellos, por ejemplo, el límite asintótico, eh, echa mano a los criterios de acotamiento para demostrarse, ¿ya? Entonces ahí se van eh, concatenando los resultados, los teoremas. Bueno, eso. Espero que haya comprendido los tres nuevos criterios y a aplicarlos en una sesión de taller.